Cada noche vemos el cielo sin pensar en lo increíbles que son los mundos cercanos a nosotros. La Luna, Mercurio e incluso nuestro propio planeta, la Tierra, aún esconden muchos misterios. Para descubrirlos, la humanidad envía sondas complejas al espacio, que viajan años por el vacío para obtener fotos y datos científicos. Precisamente gracias a estas misiones empezamos a entender cómo es realmente nuestro hogar cósmico. Mercurio. Un mundo de calor infernal, frío extremo, una atmósfera sumamente tenue y enormes cráteres. En siglos pasados, astrónomos de Asiria, Antigua Grecia, Egipto, China, India y Arabia estudiaron este pequeño planeta. Galileo Galilei fue el primero en observar Mercurio con un telescopio en el siglo XVII al estudiar las fases de Venus. Después, muchos científicos observaron este objeto: Pierre Gassendi, Giovanni Zupi, John Bevis y Johann Schröder. Las investigaciones siguen hasta hoy. Actualmente, sondas terrestres orbitan Mercurio y recolectan información poco a poco. Aún así, sigue siendo el planeta menos estudiado del sistema solar. ¿Por qué? Intentemos averiguar. Enviar una nave a Mercurio es muy complicado. Por eso, solo 2 sondas, Mariner 10 y Messenger, lo han visitado. Actualmente, ninguna nave espacial terrestre puede volar directamente al planeta sin maniobras gravitacionales complejas. Para entrar en una órbita altamente elíptica, la sonda debe frenar, pero para acercarse a la superficie de Mercurio, necesita acelerar. Los cambios de velocidad consumen ríos de combustible. Por eso, en la historia de la cosmonáutica no se han enviado muchos aparatos cerca de Mercurio. Pero los que visitaron la órbita del planeta enviaron a la Tierra muchas fotografías y datos que ayudan a entender este mundo extraño. Mariner 10 viajó a Mercurio en 1973. Este fue el último aparato de esa serie. Los demás fueron renombrados Voyager. En marzo de 1974, una pequeña sonda de 500 kilogramos con paneles solares pasó por primera vez cerca del pequeño planeta. La mayor aproximación a Mercurio fue de unos 320 kilómetros. En total, el aparato realizó 3 órbitas alrededor del cuerpo celeste. A pesar de su estancia tan breve, la sonda envió bastantes imágenes a la Tierra. Con su ayuda, se creó un mapa del 40% de la superficie del planeta. La humanidad vio el cráter Boccaccio de 135 kilómetros con una alta aguja en su interior. Observó una caótica región geológica de origen desconocido, resultado de actividad sísmica y destrucción. Un cráter sorprendente dentro de otro. Hesíodo más Discovery. Mariner 10 fue el primero en descubrir que, en cuanto a la cantidad de cráteres, Mercurio supera incluso a la Luna.
Además de las cicatrices de asteroides, el planeta tiene acantilados de hasta 2 kilómetros. La sonda detectó la ausencia prácticamente total de atmósfera, representada únicamente por una ligera neblina de helio. Las mediciones de temperatura de Mercurio enviadas por la nave del siglo XX difieren mucho de los datos actuales. En ese tiempo, la temperatura variaba de 180 grados Celsius durante el día a menos 183 grados Celsius en las noches. La información actual indica que el día en Mercurio se caracteriza por un calor increíble que llega hasta los 500 grados Celsius, mientras que por la noche el frío alcanza los menos 190. Esto significa que en el pequeño planeta hay las mayores variaciones de temperatura del sistema solar. El siguiente fue la sonda Messenger, enviada por la NASA en 2004. La nave llegó a su objetivo en marzo de 2011. Tenía equipamiento más avanzado que su antecesor. Los desarrolladores intentaron proteger la sonda de la actividad solar 11 veces más que en la órbita terrestre. El aparato de 1000 kilos fue envuelto en aislamiento térmico multicapa y cubierto con una pantalla solar protectora. Se usó un sistema especial de colectores para disipar el calor. La Estación Automática Interplanetaria contaba con equipos de investigación científica, cámaras para fotografía topográfica y detallada, espectrómetros de rayos gamma y X, e indicadores de partículas de alta energía. La sonda integró un altímetro y un magnetómetro. En enero de 2008, tras arduas maniobras, la sonda Messenger voló por primera vez cerca de Mercurio. El 18 de marzo de 2011, por las dificultades previas, la nave entró en una órbita altamente elíptica. Esto requirió 6 años y medio. Sorprende que las sondas a Plutón tardaran solo 3 años en llegar. La sonda debe permanecer cerca de la superficie del planeta por 2 días mercurianos. Messenger debe volar cerca del cuerpo celeste casi un año terrestre. En 2008, durante el primer sobrevuelo, la sonda envió valiosas imágenes a la Tierra. Se fotografió por primera vez el lado desconocido del planeta. Durante el período de la misión hasta el accidente de Messenger en 2015, se tomaron más de 227,000 fotos de Mercurio. En 2010, la sonda tomó un retrato familiar de los planetas del sistema solar. Este reto fue iniciado por Voyager en 1990. Además, Messenger registró el cráter más grande de Mercurio, con un diámetro de 1.550 kilómetros y una antigüedad de 3.9 mil millones de años, la Cuenca Caloris. 11 años tras su lanzamiento desde Cabo Cañaveral, Messenger agotó su combustible y cumplió su misión antes de estrellarse en Mercurio, cerca del cráter Hanacek. No se registró el momento de la caída. No se podía hacer tanto tiempo. La principal pregunta para los iniciadores de estas expediciones es si pueden colonizar el planeta. ¿Es alcanzable este objetivo? Actualmente el planeta no tiene vida. Se cree que hay hielo de agua en Mercurio. ¿De dónde provino? De los cometas que visitan periódicamente este cuerpo celeste.
El vapor se mueve por la superficie y se acumula en cráteres polares que nunca reciben luz solar. Sin considerar el difícil viaje a Mercurio, su exploración usará los mismos métodos que en la Luna. La presencia de recursos valiosos y grandes reservas de energía solar, la gravedad significativa y un núcleo voluminoso hacen que el planeta sea un posible puesto avanzado para los humanos del futuro, al menos a nivel de estaciones habitables. La Tierra es la cuna de la civilización humana. Los campos, montañas, océanos y el cielo azul, esa vista habitual desde la superficie, es subjetiva. Desde el espacio, la Tierra luce distinta como muestran muchas fotos. ¿Por qué de pronto decidimos hablar de nuestro propio planeta? En primer lugar, es un cuerpo celeste como miles de millones de otros en el universo. Y en segundo lugar, el 22 de abril sus habitantes esperan la celebración del Día de la Tierra. El Día de la Tierra tiene como objetivo llamar la atención de la humanidad sobre la fragilidad y vulnerabilidad de nuestro planeta. La Tierra es un cuerpo celeste único, similar a otros de los sistemas estelares. Es el tercer planeta desde el Sol, el mayor del grupo terrestre y el más esférico. ¿Cómo es? Su singularidad radica en que la Tierra es el único planeta conocido por la ciencia en el que surgió la vida. No en Marte, no en Venus, no en Mercurio. No hay bosques que susurren, manantiales que fluyan, ni seres inteligentes que se llamen humanos moviéndose como hormigas. No muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ver la Tierra desde afuera, pero solo unos pocos afortunados, como los habitantes temporales de la EEI, lo han logrado. Su imagen ha sido capturada por muchas sondas, no solo de cerca. ¿Cómo inició esta sesión fotográfica de año? La primera foto de la Tierra desde el espacio fue tomada desde un cohete suborbital A4 o B2. Fue lanzada desde el cosmódromo White Sands y, después de un tiempo, alcanzó el punto de apogeo, ubicado a 105 kilómetros sobre la superficie terrestre. Fue precisamente desde ahí que, el 24 de octubre de 1946, se tomó una serie de fotografías que sorprendieron al mundo entero. Habrá muchas imágenes memorables e impresionantes después, pero esta será siempre la fotografía pionera en la historia. Todos saben que el 12 de abril de 1961, Yuri Alexeyevich Gagarin fue el primer ser humano en volar al espacio. Aunque parezca raro, el astronauta no grabó nada, solo describía lo que veía por radio. Por eso, el primer cosmonauta que fotografió la Tierra fue Alan Shepard, quien realizó un vuelo suborbital el mismo año que Gagarin. Tomó una foto de la Tierra desde más de 180 kilómetros de altura. El 6 de agosto de 1961, Germán Titov, el cosmonauta soviético más joven, realizó acciones similares. Descubran una de las fotos más polémicas del alunizaje de los astronautas del Apolo 17 en 1972. En ella, Harrison Schmitt está colocando la bandera de Estados Unidos con el pequeño creciente de la lejana Tierra al fondo. Durante muchos años hubo debates sobre si esta foto era puesta en escena o real. La historia juzgará a quienes discuten, pero viendo otras fotos de la Tierra y la Luna, no hay dudas. Los hechos realmente ocurrieron fuera de nuestro planeta. Dejemos a los escépticos en paz y volvamos nuestra atención a otras fotografías no menos épicas. Una de las fotos más famosas es la Blue Marble, tomada el 7 de octubre de 1972 por la tripulación del Apolo 17. La foto se difundió mundialmente de inmediato. En la famosa imagen se ve la Tierra desde unos 29.000 kilómetros, plenamente iluminada por el Sol. La siguiente foto muestra claramente el cambio entre día y noche, conocido como el terminador. La foto fue tomada por un astronauta de la misión Apolo 11. Esta línea imaginaria cruza cada punto del planeta 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Ahora podría estar sobre tu ciudad. ¿Desde qué cuerpo celeste se fotografió la Tierra por primera vez, sin contar la Luna?
no es difícil adivinarlo, desde las cercanías de nuestro vecino más cercano, Marte. La imagen captada por Voyager 1 en 1977 no tiene alta resolución, pero muestra por primera vez a nuestro planeta y su satélite como un pequeño conglomerado cósmico, que externamente no difiere mucho de otros cuerpos del sistema solar. Un espectador curioso podría preguntarse por qué vemos imágenes tan antiguas y no usamos telescopios o sondas modernas. ¿Acaso no captaron nada digno de atención? Por supuesto, hay muchas fotos recientes de la Tierra. Por ejemplo, es muy ilustrativa la imagen del globo terráqueo mostrando la iluminación nocturna de distintas partes del planeta. Esta foto fue tomada en 2016 por el satélite meteorológico Suomi NPP. Como pueden ver, las naves espaciales poco a poco les están quitando a las personas el derecho de registrar por sí mismas los rincones accesibles del universo. La siguiente imagen también es de las cámaras del satélite lunar Kaguya. En la foto de 2018, la Tierra se observa nuevamente desde la perspectiva de su fiel compañera, la Luna. 10 años después, la sonda Longyan 2, que llegó con el retransmisor chino Chang'e 4, envió fotos de la Tierra desde la superficie lunar, incluida esta. En ella se observa el fuerte contraste entre dos mundos opuestos: la roca muerta cubierta de regolito y el planeta vivo y hospitalario. ¿Qué imágenes documentales tiene la humanidad? De ninguna manera. La sesión fotográfica de la Tierra apenas inicia, considerando los numerosos planes de la NASA para lanzar estaciones automáticas interplanetarias en los últimos años. Regresemos a las imágenes existentes por ahora. No son pocas. Aquí está la primera imagen, el satélite DS-COVR, que se encuentra a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en el punto de Lagrange, logró capturar un espectáculo único: el paso de la Luna por el disco terrestre. Voyager 1 no fue el único que fotografió la Tierra desde cerca de Marte. Desde la superficie del planeta rojo, el rover Curiosity también la captó. Esto sucedió en 2014 a unos 160 millones de kilómetros. ¿Y las fotos de la Tierra tomadas desde otros lugares además de la Luna y Marte? También existen esas, de hecho hay más de las que imaginas. Comencemos con el primer planeta del Sol. El 6 de mayo de 2010, la sonda Messenger captó en una imagen la Tierra y la Luna desde la órbita de Mercurio, que en ese momento estaba a una distancia de 183 millones de kilómetros. En la imagen ambos objetos parecen dos puntos brillantes. En 2013 ocurrió una historia interesante con la sonda Cassini. La nave grababa Saturno con tanto detalle que la Tierra salió accidentalmente en el video. Desde esa distancia no se ve la Luna. Aquí está el resultado intermedio de la sonda OSIRIS-REx, enviada al asteroide Bennu para recolectar muestras de suelo. En la primera imagen se ven la Tierra y la Luna a 5 millones de kilómetros, y en la segunda a más de 63 millones. Pero la imagen más lejana de la Tierra, el legendario punto azul pálido, fue tomada el 14 de febrero de 1990 por la Voyager 1 desde una distancia de 6.4 mil millones de kilómetros, es decir, cerca de la órbita de Plutón. Una estrellita solitaria, tenue y apenas visible, nuestro único hogar, parece perdida en la oscuridad del universo. ¿Sin qué no imaginamos el cielo nocturno? ¿Qué cuerpo celeste influye en muchos procesos de nuestro planeta? ¿Qué países titanes compiten por el liderazgo en la exploración de la superficie y el interior de este objeto? Claro, ya sabes que hablaremos de la Luna. La presencia de este satélite, así como su posible ausencia en nuestro cielo, afecta o podría afectar globalmente la vida de la humanidad. Por eso, estudiar a fondo el objeto grande más cercano es prioridad, especialmente para potencias como Estados Unidos y China. Aquí está la vieja y conocida lucha por la supremacía y los recursos, dos problemas que han perseguido a la humanidad toda su existencia en la Tierra. Pero ¿quién ganará en esta carrera espacial? Digámoslo de una vez, por ahora China va a la cabeza, mientras que la NASA, con su programa Artemisa, se arrastra tristemente en la retaguardia. Entonces, la Luna. ¿Cómo exactamente se formó y cuándo se convirtió en nuestra vecina? Existen tres hipótesis principales sobre la aparición del satélite en nuestro cielo.
La primera afirma que la Luna y la Tierra surgieron de la misma nube protoplanetaria. La segunda afirma que la Tierra, como un objeto más grande, capturó a la Luna con su gravedad y la obligó a girar a su alrededor. Pero la hipótesis más popular, respaldada por los resultados de las muestras de suelo y otras investigaciones, es la del gran impacto o mega impacto. Se refiere a una antigua colisión de la Tierra con algún objeto de tamaño similar, aproximadamente del tamaño de Marte. Tras este evento catastrófico, la Luna se formó de los escombros. ¿Qué noticias del mundo científico han surgido recientemente y han confirmado parcialmente la última teoría? ¿Están relacionadas con las actividades de las sondas Chang'e de China? Las tareas asignadas son estudiar la superficie y el subsuelo lunar, como parte del Programa Lunar Global de la República Popular China. Chang'e 3 llevó a la Luna el rover Yutu. Chang'e 4 facilitó el aterrizaje en la superficie del satélite del rover Yutu 2. Chang'e 5 en 2020 trajo a la Tierra muestras de suelo lunar por primera vez desde 1976. Y Chang'e 6 en el verano de 2024 logró algo que nunca antes se había hecho. Obtuvo suelo del lado oculto de la Luna. En general, en el marco de esta misión, hubo muchos eventos exclusivos. Yutu 2 fue el primero en fotografiar desde cerca el lado oculto de nuestro satélite en la historia de la cosmonáutica. Como no se puede transmitir la señal ni enviarla a la Tierra desde ese hemisferio porque la Luna siempre muestra la misma cara, China resolvió este problema previamente. En 2018 se colocó el satélite retransmisor Queqiao en el punto de Lagrange entre la Tierra y la Luna. Es precisamente este satélite el que actúa exitosamente como intermediario y transmite información valiosa al Centro de Control de Vuelos de Sondas Espaciales de China. Por cierto, el rover lunar Yutu 2, aunque estaba en reposo, soportó las duras temperaturas de la noche lunar, con instrumentos marcando casi menos 190 grados Celsius. El aparato sigue en el lado oculto de la Luna, avanzando muy despacio y explorando su superficie a tientas. La velocidad de tortuga se debe a que el suelo es distinto al del lado visible del satélite. El rover lunar rompió el récord de funcionamiento al operar en la Luna durante 340 días terrestres. ¿Qué descubrió el aparato en el lado oculto de la Luna? China no suele compartir rápidamente noticias importantes o sensacionales con el mundo, en parte porque no desea ayudar a sus principales competidores en la misión de la NASA llamada Artemisa. Sin embargo, cierta información aún se filtra en las revistas científicas Science y Nature y, en consecuencia, en los portales de medios. Se sabe que en la cara oculta de la Luna, el aparato chino halló inusuales esferillas de vidrio de anortosita, probablemente originadas por impacto. Inmediatamente las llamaron vidrio de meteorito. Al parecer surgieron aquí tras ataques de asteroides, cuando la superficie se derretía por el calor de los impactos. Yutu 2 también detectó olivino y ortopiroxeno que probablemente llegaron del manto lunar a la superficie por el impacto. Se midieron por primera vez los niveles de radiación en la superficie del satélite. Resultó que estos parámetros son casi el doble de altos que en la EEI y 200 veces mayores que en la superficie de la Tierra. Además, se realizó un experimento biológico único en el módulo de aterrizaje. En un contenedor especial había semillas de papa, colza y otras plantas, además de huevos de la mosca Drosophila. Tras el alunizaje, las semillas se regaron automáticamente. Luego, algunas germinaron, convirtiéndose en una sensación biológica, pues es el primer caso de germinación de semillas en otro cuerpo celeste. ¿Cuál fue el hallazgo del rover Yutu 2 que más impactó a la sociedad? Un objeto extraño que el aparato detectó en diciembre de 2021 a unos 80 metros de distancia. Era un objeto cúbico de propósito desconocido, aunque eso solo parecía a la distancia. Al acercarse, era una roca de forma original. Probablemente se desprendió de algo mayor y fue expulsada desde el cráter. Por ahora, Yutu 2 permanece en el cráter Von Karman, continuando sus observaciones y entrando periódicamente en hibernación cuando llega otra noche lunar. Así fue como China se adelantó al resto del mundo y fue el primero en comenzar a explorar el lado oculto de la Luna.
el más misterioso y desconocido. ¿Qué se puede decir sobre Chang'e 5, dónde y cuándo alunizó la nave nombrada en honor a la diosa china de la luna? El 1 de diciembre de 2020, la nave espacial de retorno aterrizó con éxito en una meseta basáltica de unos 2.000 millones de años en el Océano de las Tormentas. Es el mar lunar más grande del hemisferio visible lunar. El Océano de las Tormentas mide unos 2.500 kilómetros y su superficie es de cerca de 4 millones de kilómetros cuadrados. Chang'e 5 no solo alunizó, sino que también recogió más de 1 kilogramo de muestras de suelo lunar de la zona indicada y las trajo a la Tierra. La cápsula cayó en la estepa salvaje de China, en una región llamada Mongolia Interior. ¿Qué sorprendió a los científicos al publicarse parcialmente los resultados del estudio del suelo lunar? Las rocas halladas en la meseta de basalto tenían unos 2.5 mil millones de años. No es sorprendente ya que la ubicación es joven, pero un fragmento era mucho más antiguo. Su edad se estima en aproximadamente 4.2 mil millones. Su aparición aquí sigue siendo un misterio, al igual que el hecho de que entre los vidrios en forma de pequeñas esferas se han encontrado muestras muy jóvenes, cuya edad no supera los 123 millones de años. Esto refuta completamente la teoría de que el vulcanismo en la Luna se detuvo hace unos 2.5 a 2.9 mil millones de años. Pero ¿por qué no hemos visto erupciones volcánicas al observar visualmente nuestros satélites? Después de todo, tales eventos, incluso a pequeña escala, pueden observarse con un telescopio. La respuesta para esta pregunta aún se desconoce. Esto cuestiona las ideas actuales sobre la geología del satélite y exige más investigaciones. ¿Qué otras sorpresas esperaban a la comunidad científica en relación con la actividad de la misión Chang'e 5? Descubrieron un nuevo mineral fosfatado, el sexto hallado por el ser humano en la Luna. Además, los científicos chinos extrajeron agua de las muestras de suelo lunar. Esto sucedió durante el calentamiento del material. Aquí es donde entra en juego la aplicación práctica del conocimiento, por ejemplo, al colonizar la Luna o al crear una base de tránsito en ella. Si 1 gramo de suelo lunar da 76 mililitros de agua, de 1 tonelada saldrán 76 litros. Cantidad suficiente para 50 astronautas por un día. Esto cambia la percepción de la superficie muerta del satélite y vuelve más realistas los planes de exploración. Y por último, Chang'e 6. ¿Con qué logró sorprender este aparato a la humanidad? En primer lugar, porque por primera vez en la historia trajo a la Tierra 2 kilogramos de suelo de la cara oculta de la Luna, específicamente del cráter Apolo. El aparato también colocó la bandera nacional de China en la superficie, donde antes no había ningún símbolo terrestre. Basándose en la experiencia de la estación automática anterior, Chang'e 6 entregó muestras de suelo a la Tierra el 25 de junio de 2024 y lo hizo en la misma región, la región autónoma de Mongolia Interior. La prensa científica apenas menciona los resultados preliminares sobre las rocas del lado oculto de la Luna. En particular, se señala que el suelo en esta ubicación es más poroso y suelto, y que en la muestra se encontró mucha plagioclasa. El mineral se considera ígneo y bastante común en el espacio. Por ejemplo, se halló en el asteroide Itokawa. Otro punto importante es que el suelo traído contiene pocos elementos de tierras raras como potasio y fósforo, conocidos como CRIB. Este hecho diferencia notablemente esta muestra de las traídas por Chang'e 5 y Apolo. Esto es otra prueba de cuán diferentes son los hemisferios visible y oculto de la Luna en sus características físicas y geológicas. Cabe destacar que esta diferencia y el hallazgo de rocas similares a las terrestres pueden ser una prueba indirecta de la veracidad de la teoría del gran impacto. ¿Cómo les va a los principales competidores en la carrera espacial entre Estados Unidos y China? El programa Artemisa ha tenido menos éxitos que sus colegas chinos. Este programa de investigación fue creado en 2017 por el polémico político Donald Trump. Solo una parte de la misión Artemisa 1 se ha completado exitosamente. La nave no tripulada Orion, lanzada desde Cabo Kennedy en 2022, estuvo 25 días en el espacio y durante 3 días se movió en dirección opuesta a la rotación de la Luna. Eso se llama órbita retrógrada.
pero Artemisa 2 y las siguientes etapas de esta misión están en gran duda. Estaba previsto un vuelo tripulado de la nave Orión, seguido del aterrizaje de astronautas en la Luna y el lanzamiento de la estación lunar Gateway. Sin embargo, si este plan se concreta, los chinos ya están muy por delante de sus competidores. Y el problema no es solo una simple competencia. El asunto es que si la nave automática de la República Popular China logra descubrir recursos valiosos en la Luna, es muy posible que los representantes de ese país monopolicen la zona explorada de nuestro satélite, sin permitir que nadie más acceda a ella. Preocupan los planes de la República Popular China de llegar al polo sur de la Luna, donde científicos prevén que podría haber mucho hielo de agua. Lean entre líneas, recurso valioso sobre todo para la futura colonización. Estados Unidos, por su parte, hasta ahora solo tiene planes a largo plazo. Para 2030, un aterrizaje en el polo sur de la Luna. Para 2031, un aterrizaje tripulado en la Luna. Para 2032, un alunizaje con la entrega de un crucero lunar, y así sucesivamente, incluida la misión Artemisa 10, que implica una estancia prolongada de astronautas en la Luna hasta 2035. ¿Usted qué opina? ¿Es posible realizar estos ambiciosos planes? ¿Y quién cree que será el primero en alcanzar al menos parcialmente estos objetivos? Teniendo en cuenta la velocidad con la que avanzan las tecnologías chinas, así como el entusiasmo, incluso el fanatismo de los científicos del país asiático, la respuesta a la pregunta es obvia. Sin duda, la NASA no está inactiva. Se desarrollan chalecos antirradiación, cohetes portadores, VSATs, satélites ultra pequeños y nuevos trajes espaciales lunares. Si resumimos los resultados intermedios de la carrera espacial, Estados Unidos y China ahora comparten un objetivo. ¿Quién alcanzará primero el polo sur de la Luna? ¿Por qué es especial? En primer lugar, la presencia de hielo de agua. En segundo lugar, presumiblemente ahí hay cráteres de oscuridad eterna, trampas donde la materia está en las primeras etapas de formación del sistema solar. En tercer lugar, es clave para futuras misiones los hipotéticos picos de luz eterna, zonas en la Luna que permiten recargar el equipo con energía solar de forma continua, por ejemplo durante la noche lunar, ya que nunca están a oscuras. La exploración lunar y el liderazgo en este ámbito ante la entrada de grandes competidores influirán en el equilibrio de poder y la geopolítica global. Dejen sus opiniones en comentarios. Terrícolas, este no es el final del video. Aún nos esperan episodios muy interesantes y espectaculares. Pero para que yo pueda seguir alegrándolos con todos los personajes de los vastos espacios del universo, necesito su retroalimentación. Expresarla es bastante sencillo. Solo tienen que dejar un like electrónico debajo de este video, porque no tenemos otro tipo de likes, y continuar la frase "yo sé". Así sabré que vamos por buen camino. No cambien de canal.